Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos acompañan. Un abrazo, un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes. Y hoy seguiremos estudiando el evangelio por medio del libro de Apocalipsis. Hoy seguiremos analizando el libro de Apocalipsis, que ha sido una bendición y tiene y debe ser una bendición maravillosa para cada uno de nosotros. Así que si usted no ha compartido ahora mismo este video, hágalo, compártalo por todas sus redes sociales, compártalo en Instagram, compártalo en WhatsApp, en el WhatsApp de los tíos, de los amigos, de los compadres, de los vecinos, de los hermanos, compártalo por todas las redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y damos en el día de hoy, mis hermanos, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y les pedimos de todo corazón que se dispongan, que dispongan su vida, su corazón, sus intereses y todo lo que tienen y todo lo que son en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, soberano Rey de gloria, de poder y de majestad, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de glorificar tu nombre, de exaltarte, de adorarte con todo el corazón. Colocamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas en tus manos y en tu presencia y te suplicamos que nos hables, que nos ilustres, que nos enseñes, que sea un día lleno de bendición, de edificación, de consolación y de exhortación. Te lo pedimos con todo el corazón. Háblanos por medio del libro de Apocalipsis, enséñanos, Señor, muéstranos el camino a seguir. Te lo pido con todo mi ser. Que nuevas personas lleguen hoy a escuchar esta charla sobre Apocalipsis y que lo que escuchen aquí transforme sus vidas para siempre. Te lo ruego, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos estado, mis hermanos queridos, hablando alrededor de este hermoso libro. Hemos dicho que es un libro que debe ser interpretado en primera instancia de manera simbólica, a menos que el mismo texto indique lo contrario. Hemos visto las diferentes formas de interpretación que han habido alrededor de la historia y hemos comenzado viendo cómo el libro comienza con un saludo que está lleno de contenido, lleno de significado y lleno de bendición para todos nosotros. Pero seguimos ahí en el capítulo 1 y esta vez a partir del versículo 9. Acompáñeme, si usted tiene ahí la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Y si usted tiene lápiz y papel, le pido el favor que apunte inmediatamente lo que la palabra habla a nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Poco a poco desarrollaremos este texto. Lo primero que vemos, mi hermano querido, alrededor de este hermoso texto es el preámbulo. Juan comienza diciendo que es nuestro hermano. No es solamente un profeta, no es solamente alguien que trae un mensaje, sino se está colocando en nuestra posición, está diciendo: yo, Juan, soy uno de ustedes, soy uno de ustedes, soy su hermano. De hecho, el término que él utiliza es copartícipe, es decir, que participa conjuntamente con nosotros. Obviamente ahí estaba hablando con los hermanos de las iglesias a las cuales estaba encomendada esta carta. Pero también es un mensaje, como ya lo vimos, para todos y cada uno de los cristianos en cada una de las etapas de la iglesia histórica. Este mensaje de Apocalipsis es para cada uno de nosotros, es para todos los cristianos, es para todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, incluido Juan. Por eso Juan habla de sí mismo como copartícipe y como hermano en Cristo, porque eso es lo que Juan es. Ya argumentamos por qué creemos que el escritor de esta carta es el mismo evangelista, o sea que algunos hermanos no compartan esa postura. Si usted quiere saber por qué creemos eso, en el primer video que tuvimos sobre Apocalipsis lo explicamos, puede ir allá y escucharlo si no lo ha entendido. Puede compartirlo o no, pero yo veo aquí al discípulo colocándose, al apóstol Juan, colocándose en los zapatos de todos nosotros, porque todos somos iguales delante del Señor. Ahora, él menciona tres cosas importantes. Él dice que es copartícipe en primera instancia en la tribulación. En segunda instancia, él es copartícipe en el reino. Y en tercera instancia, él es copartícipe no solamente en la tribulación, no solamente en el reino, sino también en la paciencia.
Son tres cosas, mis hermanos queridos, que todos nosotros debemos entender: que siendo cristianos viviremos tribulación, que siendo cristianos y estando en la iglesia de Cristo somos parte del reino del Señor, y que siendo cristianos y estando en la iglesia de Cristo también debemos tener paciencia, esperar en Él, confiar en Él, en lo que Él hará. Y es que es claro, este hombre estaba pasando por una gran tribulación. Como todos los cristianos en la historia pasaremos, por eso Él es copartícipe. Sin embargo, la tribulación de de Juan, era aún superior a la nuestra. Él estaba en la isla de Patmos, una roca básicamente, un lugar de minería, usado como una especie de cárcel en la época de Juan, un lugar realmente despreciable donde nadie quisiera vivir. Hoy en día todavía usted puede ver la isla de Patmos como una terrible roca. Usted pasa por ahí y le muestran una caverna donde se supone que Juan escribió el libro del Apocalipsis. ¿Escribió realmente ese libro allí? No lo sabemos. Pero lo cierto es que estaba allí. Este Juan estaba en la isla de Patmos. ¿Y qué se hacía en la isla de Patmos? Se trabajaba en la minería. Se extraía mármol. Ahí no hay árboles. Ahí no hay ríos. No es una isla bonita como las islas del Caribe. No, mi hermano querido. Es una roca fea que para lo único que servía en aquella época era para extraer mármol. Eso nos dice Victorio. Nos explica muy bien de qué se trataba esa isla. Ahora, en la parte B, el versículo 9 dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba ahí por eso. ¿Y esto qué nos indica? Que lo más posible, mis amados hermanos, es que este hombre haya estado predicando la palabra de Dios fielmente, y por causa de la predicación de la palabra fue llevado allí. La tradición nos indica que Juan fue perseguido. Intentaron matarlo en varias oportunidades, incluso fue echado en una olla de aceite hirviendo de la cual salió ileso. No sabemos si eso es un relato histórico o más bien un relato mítico. Lo cierto es que, sea como sea, este hombre había estado predicando, había pasado por persecución, había pasado por angustia, y ahora estaba en la peor de las angustias, en una isla que es una roca fea, con poca agua, poco alimento, y trabajando aproximadamente a sus 90 años. El panorama es desolador, es terrible, es triste. Sus tribulaciones, aunque él se hace copartícipe de las nuestras, pero a decir verdad, por lo menos los que vivimos aquí en América, mi hermano querido, sus tribulaciones eran muchísimo peores, muchísimo peores. Era una isla de apenas 12 kilómetros por 8 kilómetros, pequeña, y duró año y medio allí, este viejito. Ahora, Eusebio dice que Juan fue puesto en prisión en Patmos bajo el reinado del emperador romano Domiciano. Ahí está la referencia en donde se encuentra ese dato. Y está hablando de Juan, el apóstol. Después de mucha persecución, después de intentar asesinarlo en varias oportunidades. Y este es un dato de vital importancia. Dice la palabra de Dios en el verso 10: yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Mire cómo Juan estaba en el Espíritu. Algunos dicen que era un éxtasis, que era una visión. Estaba siendo lleno y tomado por el Espíritu. No se sabe exactamente a qué se refiere cuando dice estaba en el Espíritu, pero lo que creemos y entendemos la mayoría de los cristianos es que él estaba en este momento lleno completamente del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tenía control de la vida del apóstol. Estaba lleno del Espíritu en el sentido en el que lo habla el apóstol Pablo, viviendo en el Espíritu. Pese a que estaba en una isla fea, rocosa, sin agua. Pese a que era un anciano y le tocaba trabajar y estaba lleno del Espíritu. Y nosotros medio tenemos un problema, una dificultad, y ya no queremos ir a la iglesia. Ya no queremos orar. Ya no queremos leer la Biblia. Ya no estamos llenos del Espíritu. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué somos así? ¿Por qué estamos en esta condición? El apóstol Juan nos es ejemplo de vida. Nos es ejemplo de fidelidad. Nos es ejemplo de búsqueda de la presencia del Señor. No importa las dificultades que estás pasando, mi hermano. No importa las luchas que estás enfrentando.
Nunca serán tan grandes como las que enfrentó este hombre. Y este no era Jesús, era un apóstol, pero hermano en Cristo, en las mismas condiciones que nosotros. Y al igual que Él, nosotros podemos ser llenos del Espíritu. Y si somos llenos del Espíritu, no importa en qué isla desierta nos dejen, vamos a permanecer. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a confiar en el Señor. Él estaba en el Espíritu entonces. Y dice que era el día del Señor. ¿A qué se refiere con que era el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Evidentemente, aquí está usando terminología que se usa en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, al referirse de estar en el Espíritu en el día del Señor. Sin embargo, ese en el día del Señor no es el mismo término que se utiliza en el Antiguo Testamento. Ejemplifiquémoslo. El día del Señor ahí se traduce en griego Kuriake Emera. Y realmente eso se refiere literalmente al primer día de la semana, el día del Señor. No se está refiriendo en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento al día del juicio del Señor. No es que él esté allá viendo ya el día del juicio del Señor, el día en el que el Señor regresará. No, 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 no. Se está refiriendo a un día específico en el que él dedicaba su vida a adorar al Señor. Kuriake Emera. Y creemos, evidentemente, que ese día era el día domingo. Hay una frase muy similar en 1 Corintios 11:20. Kuriakon deibnon. Kuriakon deibnon. Así que él estaba en el día del Señor. Sabía que ese día era dedicado al Señor. Él no podía congregarse con los hermanos. No estaban las iglesias físicamente, pero seguía dedicando su día al Señor. Estaba en una piedra, en una cárcel, trabajando, solo, seguramente enfermo, y aún así dedicaba el día al Señor. Y a nosotros nos cuesta tanto dedicar el día del Señor. Nos cuesta tanto ir a la iglesia. Nos cuesta tanto asistir. Es tan difícil para nosotros. Yo asisto cada mes, asisto cada 2 meses. Eso no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Mi hermano querido, aquí de nuevo, Juan es un ejemplo de cómo él está dedicando el día que es para el Señor, pese a las dificultades, pese a las luchas, pese a los inconvenientes. El día del Señor es para el Señor y Juan nos lo está dejando muy en claro. No dedicará ese día para nada más. Creemos que ese día es el domingo, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ellos se reunían el primer día de la semana. El sábado, como la mayoría eran judíos, iban al templo y cumplían con su tradición judía. Pero el domingo era el día del Señor, porque era el día en el que el Señor había resucitado. De la misma manera, primero a los Corintios, capítulo 16, verso 2, mire lo que dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque era el día que se reunían. Ellos definitivamente comenzaron a reunirse los domingos, que es el primer día de la semana, para festejar, para celebrar, para partir el pan, hermano, y hacer lo que el Señor les encomendó hacer. ¿Qué les encomendó el Señor hacer a estos hombres? El Señor les encomendó a guardar todas las cosas y a partir el pan hasta que Él regrese. Juan estaba solito y lo seguía haciendo. Algunos dicen, es que yo no tengo cómo adorar al Señor porque aquí no hay iglesia. Es que aquí no hay iglesia de sana doctrina, mi hermano. ¿Cómo voy a adorar al Señor si aquí todas las iglesias son falsas? Le dicen a uno. Hermano, no importa. Si tiene que hacerlo usted solito, hágalo solito. Si tiene que hacerlo usted con su familia, hágalo usted con su familia. Pero no se limite. No digas que no puedo. No digas que no hay forma. No, mi hermano. No, 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 no. Usted dispóngase en las manos del Señor. Siga adorándolo. Y siga dedicándole el tiempo que es efectivamente de Él. Verso 10.
Parte B. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, como de trompeta. Esas voces de trompeta significaban un anuncio. No era que fuera una trompeta, no sonaba una trompeta, no, era como de trompeta, es decir, como si fuera un anuncio. Cuando Israel quería anunciar algo importante, sacaban la trompeta y sonaba. Sabían que algo importante iba a pasar en el pueblo. La palabra para trompeta aquí es salpix y es la trompeta de guerra. Se aproxima la guerra. Es una trompeta de alarma, de alerta. Algo impresionante está por suceder y el pueblo del Señor debe estar preparado. Algunos dicen, se basan en este texto para decir, ¿se dan cuenta cómo los instrumentos musicales eran utilizados? No, esta trompeta no está siendo usada aquí como un instrumento musical. Si lo colocáramos y lo escribiéramos hoy en día, en vez de trompeta, escribiríamos alarma. Y sonó la alarma y su voz fue como una alarma. Eso es lo que pondríamos. Lo que está advirtiendo Juan es que lo que a continuación Jesús le va a decir va a ser supremamente importante. Va a ser una alerta, una alarma, una voz de trompeta para algo por venir, para una guerra que se aproxima. De eso es lo que está hablando el apóstol. Ahora bien, el verso 11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, omega es la última. Es decir, él es, como lo dice ahí, el principio y el fin. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahí le da el mandamiento. Vas a escribir el Apocalipsis. Todo lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Envíalo a las 7 iglesias. Aquí viene la orden del Señor para Juan. Le da un mandato, escribir. Vas a escribirlo. Vas a escribirles una carta a esas 7 iglesias. Ahora, hay algo bien interesante cuando miramos esas iglesias. Aquí vamos a ver el mapa. Ya no me veo yo, se ve el mapa. La isla de Patmos queda aquí. Es esta pequeña roca. Y luego comienza a mencionar las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se da cuenta cómo están en orden? Seguramente es el orden en el cual iba a ser distribuida la carta. Sin embargo, algunos han apreciado la forma particular de organización que tienen esas iglesias ahí en Asia Menor. ¿Por qué no mandó una carta a la iglesia en Colosa si también queda en Asia Menor? Porque seguramente no cumpliría este patrón. ¿Este patrón cuál es? Si usted lo mira así por encimita, es muy parecido a la letra alfa. Yo soy el alfa y la omega. Parece ser que el patrón es la entrada, como lo es precisamente, o como lo son precisamente las cartas a cada una de esas iglesias. La entrada a lo que va a ser esa revelación. El alfa. Yo soy el alfa y el omega. Así que el orden en el que se ubican esas iglesias no es casualidad. Y que haya escogido esas iglesias no es casualidad. Y que sean 7 iglesias como lo vimos la clase pasada no es casualidad. Nos está hablando de el total, la plenitud de las iglesias. De eso es de lo que nos está hablando el texto. Ahora bien, miremos algo aquí que es importante. El orden de las iglesias es el orden del camino que recorrería la carta. El reino de Dios entonces no es solo una iglesia local. El hecho de que esta carta sea enviada a 7 iglesias implica que es una carta para toda la iglesia, en todos los momentos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Es una carta que va para usted y para mí, para la iglesia local en Bogotá, para la iglesia local en Rafael Castillo, para la iglesia local en Medellín, para la iglesia local en Barquisimeto, para la iglesia local en Lima, para la iglesia local en Celaya, para la iglesia local en Rafael Castillo o en Lomas de Zamora. Estoy mencionando todas las iglesias locales, discúlpenme las que me haya pasado de Biblia Libre. Para la iglesia local aquí en Conroe,
para todas las iglesias locales. Mire, el reino de Dios es más que una simple iglesia, una sola iglesia local. Es más que eso. El mensaje no es para una iglesia local. A veces pensamos en las iglesias como pequeños negocios y como que mi iglesia local es lo único que importa y que las demás iglesias se tienen que someter a lo que mi iglesia local diga o haga. Pero cuando pensemos en iglesia, pensemos globalmente. La iglesia no es solamente su iglesia local donde usted asiste y le predican. No, la iglesia son todas las iglesias donde se predica el evangelio, donde se predica una sana doctrina. Por eso nuestra responsabilidad como verdaderos cristianos es orar por todas las iglesias. No solamente por su iglesia local y su pastor local, sino por todas las iglesias de sana doctrina y por todos los pastores, los verdaderos siervos del Señor, los verdaderos predicadores de la palabra que hay en cada extremo, en cada esquina de la tierra. Hay que orar por ellos, hay que clamar a Dios por ellos, hay que pedir al Señor por ellos. Esto es de suma importancia. Ahora bien, 7 iglesias simbolizan el mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos. Esto ya lo vimos. Y hay algo también muy curioso. Pablo también escribió a 7 iglesias. Pablo escribió una carta a Roma, a Corinto, a Gálata, a Éfeso, a Colosas, a Filipos y a Tesalónica. 7 iglesias. 7 iglesias. Diferente a las otras 7, pero 7 iglesias. No es casualidad, hermano. Es que el mensaje de Pablo también era para toda la iglesia en general, para todas las iglesias en todos los tiempos y todos los lugares. 7 iglesias del Apocalipsis, 7 iglesias a las que escribe Pablo. Interesante. Ahora bien, mis hermanos queridos, el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Importante. No sé si se alcanza a ver. Más o menos esta era la imagen, más o menos. Algunos creen que era así. Y esto trae a memoria a nosotros Éxodo capítulo 25, verso 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. ¿Por qué? ¿Qué está viendo este hombre? ¿Qué son esos 7 candeleros? Podemos decir que los candeleros, efectivamente, como el mismo libro nos lo dice en el versículo 20, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando usted ve la menorá, el candelero de 7 brazos con 7 lámparas, usted se da cuenta que esa menorá se podía transportar, mover de un lugar a otro. La menorá tipifica a la iglesia, al pueblo del Señor, al pueblo de Dios que se puede mover para dar luz por donde se mueve. Y aquí Apocalipsis no lo confirma. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora, la luz de los candeleros no provenía directamente del candelero. Tenga eso en cuenta, mi hermano querido. No. La luz del candelero venía de la lámpara que estaba sobre el candelero. Una especie de lamparita de aceite pequeñita que estaba en cada uno de los brazos de la menorá, como una velita. Se encendía. La menorá en sí misma, la iglesia, el candelero, no emite luz, solo sostiene la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. Entonces, nosotros no brillamos con luz propia, mi hermano, no. La luz que nosotros compartimos es la luz que Cristo refleja en nuestra vida. Es la luz de Cristo reflejada en nosotros. Alguien decía, somos como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. Nosotros lo único que hacemos es reflejar la luz de Cristo. Calvino decía, todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Todo lo malo que veas en mí soy yo.
La iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el mismo Señor lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. La luz no se pone debajo del almud. La luz es para que todo el mundo pueda ver. De nada sirve una luz si la pones debajo de la mesa. De nada sirve una luz si le pones un cajón encima. No se expande la luz. Si eres luz de Cristo, deben verte para que vean a Cristo. Deben escucharte para que escuchen las palabras de Cristo. Deben ver tu testimonio para que vean el testimonio de la obra de Cristo. Por eso la menorá es la iglesia. Por eso estas lámparas que vio Juan son la iglesia. Son cada una, el candelero, los 7 candeleros son las 7 iglesias. El mensaje para las 7 iglesias es un mensaje para todas las iglesias de todas las épocas y de todos los lugares. Y la luz que la iglesia emana no es de sí mismo. La luz que la iglesia emana viene del aceite del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la luz que la iglesia emana. Si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no va a haber luz. Va a haber oscuridad. No eres iglesia. Pero aquel que verdaderamente es iglesia, inevitablemente manifiesta la luz de Cristo a todos los demás. Inevitablemente manifiesta la luz de Cristo a las naciones. Y eso es algo que hay que considerar. Ahora bien, mis hermanos queridos, ahí está la menorá. Usted la puede ver. Y el texto dice que Cristo estaba en medio de los 7 candelabros. Él estaba en medio de los 7 candelabros. Él está en medio de la iglesia. Él está con la iglesia, ha estado con la iglesia, está con la iglesia y estará con la iglesia, porque Él prometió: estaré con vosotros todos los días alrededor del mundo. Todos los días de la historia. Él va a estar con nosotros, prometió estar con nosotros, ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Ese es nuestro Cristo. Por eso Él está en medio de los candelabros. Incluso en los momentos más difíciles de la iglesia. ¿Dónde estabas, Jesús? Cuando eran perseguidos los primeros cristianos y morían abrazados en la arena del circo romano. Ahí estaba con ellos, acompañándolos hasta la muerte, haciéndoles enfrentar ese momento con gallardía, altruismo y sabiduría. ¿Dónde estabas, Jesucristo, cuando la luz del conocimiento de la palabra desapareció en la Edad Media de la iglesia? Y llegó la época más oscura, el periodo más difícil de la fe cristiana, al mezclarse con el paganismo europeo. Ahí estaba, que siempre hubo un remanente. Siempre hubo un grupo de personas que no doblaron rodillas ante Baal. Siempre hubo un grupo que se aferraron a las escrituras. Y aunque el Papa o los líderes de aquella época dijeran lo que dijeran, ellos no se rendían, mis hermanos queridos. Ellos no renunciaban. ¿Dónde estaba el Señor en la época de la Reforma? Guiando a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Zwinglio y a todos los demás. ¿Dónde estabas en la guerra de los 30 años, cuando mataron tantos protestantes? ¿Dónde estabas en la masacre de San Bartolomé? Ahí estaba el Señor. ¿Dónde está ahora? Aquí está. En medio de la apostasía, en medio de falsas religiones, de falsas iglesias, de falsos maestros, de tantas cosas absurdas que aquí en Biblia Libre manifestamos y condenamos. El Señor no nos ha dejado. No nos ha dejado. Sigue en medio de nosotros. Sigue protegiéndonos, sigue cuidándonos, sigue guardándonos. Como lo menciona efectivamente la palabra. Y dice el texto que tenía ceñidos, tenía un vestido largo y aparte un cinto. Aquí vemos 2 cosas que son importantes. Su túnica larga era la túnica de los sacerdotes.
pero su cinto era el cinto de los reyes. Es decir, está Jesús en medio de los candelabros de oro, es decir, en medio de su iglesia, como rey y sacerdote. Como rey y sacerdote. Está reinando sobre su iglesia ya. Ya. Y está mediando entre su iglesia y el Padre. Está como sacerdote. Hay gente que dice que Jesucristo no ha reinado todavía, no está reinando, pues su reino vendrá después. Yo no puedo creer eso. Yo creo que hay un reino presente, un reino inaugurado con la muerte y resurrección de Cristo, y un reino consumado con su regreso. Creo que hay dos partes en ese reino, reino inaugurado y reino consumado. Pero creo que Él ya reina en su iglesia y por medio de su iglesia. Él está en medio de los candelabros de oro como rey y también como sacerdote, como intermediario, porque ese era el papel del sacerdote en la escritura, mediar entre Dios y el pueblo. En todos estos textos bíblicos usted puede encontrar eso. Hoy no tengo tiempo para ponerme a profundizar, pero ahí está. Ahí está. Ahora bien, mire lo que dice el verso 14. Acá comienza una descripción que es maravillosa, que es increíble, que es súper interesante de Cristo. ¿Y por qué es interesante? Mire, en 4 biografías que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, los 4 evangelios, no hay ni una referencia física de Cristo, ni una. Y aquí parece haber una, pero es una referencia simbólica, simbólica. No sabemos cómo fue Cristo, cómo es su cuerpo glorificado, no sabemos qué aspecto tenga. Alguna vez escuché un pastor decir que él es rubio, porque la Biblia dice que él es blanco y rubio, mi amado es blanco y rubio, sin entender el contexto del versículo. Lo más posible es que no haya sido rubio, como nos lo pintan las películas de Hollywood, como nos lo venden las imágenes y la idolatría romanista. Lo más posible es que el Señor Jesús no haya sido así, porque él era un judío del siglo primero. Según las investigaciones que se pueden hacer de ese tipo de personas, era más bien de tez morena, de ojos oscuros, de cabello rizado y abundante. Así que no se parece mucho a lo que nosotros tenemos en mente o a lo que vemos en las películas, en el cine o en las series. Pero es que lo más importante de Jesús no es cómo podemos verlo físicamente, sino cómo podemos ver su carácter. Y aquí, a partir del versículo 14, comienza una descripción de Cristo donde podemos ver su carácter. Dice la palabra de Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Ya se lo imaginó? Luego dice, y su voz, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Comencemos a mirar las características de la descripción que nos hace Juan sobre Jesús. Es una descripción no literal. Lo primero que dice es que sus cabellos eran blancos. Obviamente esto está hablando de experiencia, de edad, de sabiduría. A diferencia de nosotros, los judíos valoraban mucho a sus ancianos. Para ellos los ancianos eran importantes, porque los ancianos tenían experiencia y sabiduría adquirida en medio de los años o por el proceso de los años. Las culturas orientales incluso hoy en día valoran mucho a los ancianos porque saben que su experiencia y su conocimiento vale. Tristemente, las culturas occidentales como la nuestra, pensamos que los ancianos ya no tienen nada que contribuir y muchos los mandan a ancianatos o lugares allá y nadie quiere tener al abuelito o a la abuelita. Muy mal hecho. Nuestros abuelos son sinónimo de sabiduría. Ay, es que habla mucho. Pues que habla, hermano, y usted escuche. Usted aprenda.
Si aprendiéramos a valorar a los ancianos, entenderíamos por qué el Señor aquí se muestra con su cabello completamente blanco y su barba blanca. Se está mostrando como un anciano por su sabiduría, su conocimiento, su experiencia. Pero esta imagen es literalmente tomada del libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Se dan cuenta? Es muy similar a Apocalipsis. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Todo esto también simboliza pureza, pureza. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, ¿quién está hablando, Daniel? ¿De quién? ¿Quién es el anciano de días? Efectivamente es Dios Padre. Es Dios Padre. Está hablando del Padre. Pero ¿y entonces por qué Apocalipsis, Juan, está viendo a Jesucristo de la misma manera? Porque Jesucristo es Dios. Porque la naturaleza de Cristo comparte la naturaleza de Dios. Él es 100% Dios. El que ve al Hijo ha visto al Padre que le envió. Eso es lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué me preguntan, por qué me piden que les deje ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Por eso es que Apocalipsis toma la visión de Daniel, pero la usa para describir a Cristo. Porque el Cristo y el Padre, uno son. Son dos personas distintas. Un solo Dios verdadero. Tres personas, incluimos al Espíritu Santo, del cual hablaremos después. No es casualidad que esté tomando a Daniel capítulo 7. No es casualidad, mi hermano querido. Segundo, sus ojos son como llama de fuego. Y uno ya se imagina como sacando rayos láser de los ojos, ¿sí? Como Superman cuando saca sus rayos de los ojos o como Cíclope. No es eso. ¿Qué quiere decir como llama de fuego? El fuego se asocia en toda la escritura con el juicio de Dios, con el justo juicio de Dios. Cayó fuego del cielo cuando oró Elías y consumió la ofrenda. ¿Por qué? Consumir, quemar, destruir. Destruía la ofrenda en vez de destruir a los pecadores. La tierra ya no volverá a ser destruida por el agua, sino será destruida ¿por qué? Por el fuego. El fuego habla del juicio de Dios. Si sus ojos son como llama de fuego, nos está diciendo que su juicio se fundamenta en que Él nos ha visto y ha visto nuestras obras. Daniel capítulo 10, verso 6, en la parte A. Otra referencia que Apocalipsis toma de Daniel. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Sus ojos como antorchas de fuego. ¿Se da cuenta que no es casualidad? No es que casualmente él utilizó una tipología o una imagen similar a la que usaba Daniel. No, es que él tomó las imágenes de Daniel y las incorporó a Apocalipsis para que entendiéramos de quién estaba hablando. Él es el que va a ejecutar el juicio. Jesucristo volverá y ha visto nuestras obras y sabe quién va a castigar y a quién va a recompensar, porque Él es justo. Y si nuestro mal no es pagado por Él en la cruz, entonces lo tendremos que pagar nosotros mismos, así de sencillo. O aceptas que Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz y lo reconoces como el Señor de tu vida, o vas a pagar tú, porque alguien tiene que pagar, porque Él es justo. ¿Cómo lo vas a pagar? Pues en el infierno eterno. ¿Y por qué eterno? Pues porque tu ofensa fue contra un ser eterno. David dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Todo pecado es en contra del Señor.
Y la sentencia de una falta es equivalente al ser ofendido por esa falta. Por eso la sentencia en contra de alguien que ofendió a un niño o a alguien que estaba en estado de indefensión es más grande a una ofensa contra alguien que tenía capacidad de respuesta. Porque la dignidad de esa persona es mayor. Un pecado es una afrenta contra el ser más poderoso y maravilloso del universo. Por lo tanto, el castigo debe ser eterno. Por eso fue que Jesús murió en la cruz, porque solo un ser eterno podía pagar por una afrenta eterna. Y eso es lo maravilloso del Señor. Ahora bien, dice que sus pies eran como bronce bruñido. Sus pies eran como bronce bruñido. ¿A qué se refiere? Nuevamente Daniel en el capítulo 10, en el verso 6, pero ahora la siguiente parte. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ya llegaremos a eso, también tiene que ver. Todo eso es lenguaje apocalíptico. Lo tomó de Daniel y lo aplicó a Apocalipsis. ¿Por qué bronce? ¿De qué nos habla el bronce bruñido? Nos habla de sacrificio. ¿Se acuerda del altar de bronce? ¿De bronce? Ahora no es cualquier bronce, es un bronce purificado. Eso es bronce bruñido. Un bronce que ha sido purificado, que ha sido trabajado. ¿Y el bronce cómo se trabaja? Con el fuego y con golpes. Era el metal más duro que ellos conocían hasta su época. Un metal fuerte, pero al mismo tiempo hermoso. El hierro no es tan hermoso. El hierro puede ser muy fuerte también, pero no es hermoso. El bronce puede ser hermoso, pero es hermoso solo si es purificado, si pasa por el fuego y por golpes. Ahora entiende por qué sus pies son como bronce bruñido, porque él pasó por el fuego de la cruz, por los golpes de los azotes de los soldados romanos, por el fuego de la humillación de aquellos por los cuales él estaba muriendo, por nosotros. ¿Y por qué sus pies? Porque eso simbolizaba que él ahora pisa fuerte, que él es inamovible, inamovible. Planta tus pies fuertes, decían los judíos. Si él tiene pies de bronce bruñido, es porque él se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario y ahora es inamovible. El inamovible nos está presentando el carácter de Cristo con esta descripción, mi hermano. Nos está presentando su carácter maravilloso y poderoso. Nos está presentando lo que él hizo por nosotros también. Qué maravillosa visión la que este hombre tiene. Luego dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y ya nos dimos cuenta que esto también lo tomó de Daniel capítulo 6. También lo tomó de ahí. En Daniel capítulo 6 simplemente habla de una gran multitud. Aquí es un símil, estruendo de muchas aguas. ¿Usted ha ido a una catarata alguna vez? ¿A las cataratas del Niágara? ¿Ha ido a las cataratas de Iguazú? ¿Al Salto del Ángel? ¿Al Salto del Tequendama? Una catarata bien grande. El sonido es terrible, ensordecedor. Es decir, uno sabe que está llegando a la catarata desde mucho antes de que llegue a la catarata porque suena durísimo. Pues eso es lo que está diciendo aquí. Su voz es como estruendo de muchas aguas. En todos estos versículos lo complementa. Quiere decir que todos escuchan su voz. Que es imposible no escuchar su voz. Que cuando él habla, el mundo calla.
Otra cosa es que no quieran obedecer la voz del Señor. Pero de que la escuchan, la escuchan. Por eso todos somos inexcusables. No hay excusa alguna, mi hermano querido. No podemos excusarnos en ninguna manera. No hay argumento alguno para excusarnos. Hemos escuchado su palabra. El mundo ha escuchado su palabra. De esquina a esquina de este planeta han escuchado la voz del Señor. Él se hace oír. Él se hace oír. Su voz fuerte. Hace poco vi un video de un experimento que hicieron en un aeropuerto. Hicieron un cuadrado con, con cinta. Lo colocaron en el piso y un hombre le pedía a la gente que no pisara su cuadrado. Primero lo hizo con una voz suave y delgada. No pise mi cuadrado. No pise mi cuadrado. Y todo el mundo pisaba el cuadrado. Por favor, no pise mi cuadrado. Luego lo hizo con una voz fuerte, pero delgada. Entonces él levantó la voz. ¡No pise mi cuadrado! ¡No pise mi cuadrado! Y la gente pisaba el cuadrado, hermano. Igual, no les importaba. Y luego en el experimento el hombre cambió el tono. Ahora lo iba a decir con una voz fuerte y gruesa. No pise mi cuadrado. No pise mi cuadrado. No pise mi cuadrado. Hermano, y la gente no pisaba el cuadrado. Estamos condicionados a eso, hermano. Condicionados. Por eso su voz es una voz potente, fuerte, poderosa. Nosotros cantábamos hace años, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Muy lindo, sí, sí, su dulce voz. Pero su voz es poderosa, hermano. Fuerte, temible. Y ya vamos a ver más adelante cómo esa voz impactó a este hombre. Ahora bien, también dice que tenía 7 estrellas a su diestra. Es decir, en su mano derecha sostenía 7 estrellas. ¿Cuáles son? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Apocalipsis 20, parte B. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué se refiere? ¿Que cada iglesia tiene su ángel? ¿Miguel está aquí, Gabriel allá? No, yo no creo eso. La palabra ángel significa mensajero, aquel que transmite un mensaje. Creo que cuando habla de los 7 ángeles de las 7 iglesias, se refiere a los pastores o líderes de esas iglesias. Los 7 ángeles son los pastores de las 7 iglesias. Ahora, mire cómo Juan dice que esos 7 pastores están en su diestra. El Señor los sostiene. Y esta es una promesa maravillosa, hermano líder, hermano pastor, hermano siervo del Señor. El Señor le sostiene en su diestra. El Señor le cuida en su mano derecha. El Señor lo tiene protegido. El Señor sostenía a las 7 iglesias, pero también a los 7 ángeles de cada iglesia. A eso es a lo que creo se refiere ese texto. Los líderes del Señor somos sostenidos por la diestra de Cristo. Ahora bien, también dice que de su boca salía una espada de doble filo. De su boca salió una espada de doble filo para herir a las naciones, dice el capítulo 19 en el verso 15. Es decir, desde aquí ya plantea que de la boca del Señor sale una espada de doble filo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que tenía una espada ahí entre los dientes? No, obviamente nada, esto es literal. Son tipos, son sombras, lo estamos demostrando. Todo esto es tipo y sombra. Esto es tipo y sombra de su palabra. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, parte A, porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra, mi hermano, la palabra de Dios es la espada de doble filo. ¿Por qué doble filo? Que así como sirve para atacar, sirve para defenderse. Porque así como puede cortar al otro, te puede cortar a ti.
A veces uno ve las películas donde están luchando así con espadas, ¿se ha visto? Ta, ta, luchan con espadas. Y viene otro y le manda el espadazo y el otro lo sostiene con la mano y uno dice, ¿cómo hace eso? Ya le bajó los dedos, no debería tener dedos. Es la espada menos afilada de la historia. Porque una espada de dos filos quita por ambos lados. Usted puede predicar la palabra y mientras usted predica la palabra, juicio cae sobre aquellos que la escuchan. Son confrontados. Entra a lo más profundo de su ser, penetra hasta lo más profundo de su ser. Pero no solamente aquel que escucha, sino también aquel que la pronuncia. Hoy al predicarle la palabra de Dios aquí a ustedes, no estoy solamente haciendo un llamado al arrepentimiento y la conversión para ustedes, sino también para mí mismo. Todo predicador de la palabra debe recibir la palabra primero. Debe entender que esa palabra que está predicando es primeramente para él mismo. Hay personas que son expertos en esquivar la espada del Espíritu. Llega la palabra de Dios y ellos esquivan. No es para mí, es para el vecino, es para el compadre, es para el que está sentado allá, es para el pastor, es para el líder. No es para mí. Y lo esquivan una y otra vez. Y en eso son expertos. Son Jackie Chan espirituales. ¡Wow, wow, wow, wow! Hermano, ese espadazo es para nosotros. Recíbalo, recíbalo, porque sale de la boca del Señor. Pero esa misma espada consuela, es la misma espada que juzga. Esa misma espada que nos trae salvación es la espada con la cual herirá a las naciones en el capítulo 19. Porque el mismo evangelio que es consuelo para los que creemos en Cristo es condenación para aquellos que lo rechazan. ¿Cómo va a recibir usted entonces el evangelio? ¿De qué manera va a recibir el evangelio? Ahora bien, dice que su rostro es como rostro de sol. ¿Se acuerdan de esa canción? Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es fuego su voz, algo así. Cantaba Danilo Montero hace años. Muy linda, me gusta, sí. ¿Es bíblica? Sí, claro. Su rostro es como de sol. Ahora, pensemos en algo. Este Juan, si es el apóstol, yo creo firmemente que es el apóstol, había visto la transfiguración. Él ya había visto la transfiguración, pero ahora le ve el rostro como de sol. La transfiguración es una muestra de la deidad. Él les permitió a Pedro, Jacob y Juan ver un anticipo de su deidad. Ahora aquí él lo vuelve a ver, pero aún más grande, con más características y más detalles. ¿Y por qué es importante recordar esto? Por la actitud, de nuevo lo digo, que va a tener Juan después. Téngalo en cuenta, es un dato de vital importancia. Así que esto nos recuerda la transfiguración y nos recuerda que Él es la luz, Él es Dios, Él es la verdad, Él es el que nos permite ver, Él es el que alumbra el mundo. Por eso dice que la tierra nueva no va a tener sol, no va a tener sol literalmente, ya llegaremos a eso. Pero lo que quiere decir es que su luz es más importante que la luz física. Su luz es espiritual. Su luz no la compartió para que nosotros seamos luz del mundo, como ya lo dijimos, por medio de la iglesia. Pero luego llega el verso 17. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Es Jesús, es Jesús. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades.
Qué maravillosa palabra. Pero ¿por qué digo que hay que tener muy en cuenta la reacción de Juan? Porque Juan había visto la transfiguración. Juan vio al Cristo resucitado. Juan vio milagros y cosas increíbles y maravillas. Pero ahora ve esto, casi se muere. Cuando dice caí como muerto, ese caer es caer al frente, caer de frente y de rodillas, no caer hacia atrás. Hay mucha gente que en las iglesias, estas falsas iglesias, usan este texto para decir, ¿sí ven? Que el toquecito en la frente y que se caigan para atrás, ¿eso es bíblico? No, eso no es lo que el texto en griego quiere insinuar. El texto lo que dice es que él cayó postrado delante del Señor, como sin vida, sentía que ya no podía, vio tanto la gloria de Dios, la majestad de Cristo, que se quedó sin aliento y cayó como muerto. Eso no sirve para justificar que la gente se caiga en los cultos. No, eso no pasaba en los cultos del primer siglo, no, nunca pasó. Esto pasó en la visión maravillosa y poderosa de la gloria de Cristo. Se vio Juan. De otra manera, Juan no se hubiera caído. En la transfiguración, que fue algo glorioso, impresionante, Juan no se cayó. En la resurrección, cuando lo vio resucitado, Juan no se cayó y vio algo glorioso e increíble. Pero ahora que lo está viendo en la revelación del Apocalipsis, él cae de rodillas frente al Señor. Está viendo su verdadera gloria. Qué impresionante esto. ¿Y cómo nos pone a pensar, sabe? Esta experiencia es similar a la que otros personajes bíblicos sufrieron. Pablo ve la gloria de Cristo. Pablo, no, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él quedó ciego y no comió por varios días. Isaías dice que cuando vio la gloria del Señor y al Señor sentado en su trono, se sintió morir, se sintió como muerto. Sintió que iba a morir porque había visto al Señor. Moisés dice que cuando pudo ver la gloria de Dios, él no era capaz de levantar sus ojos para la gloria inmarcesible y poderosa de Dios. Qué maravilloso. Daniel quedó en una angustia profunda e increíble cuando tuvo las visiones del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. José quedó postrado en tierra. Cada vez que se encuentran con el Señor, se apodera de ellos el temor. Sienten morir. Su vida cambia por completo. Se estremecen. Igualito a las experiencias místicas de muchos hoy en día, ¿no? No, sí, el Señor vino por mí, me dijo, hijo amado, ven aquí, yo fui con el Señor y estuvimos paseando en el cielo y también me llevó por el infierno y estuvimos por allá. Igualito a lo que vivieron estos hombres, ¿no? Igualito. Eso me hace ya dudar muchísimo. Escuchaba a Harrigan hace poco en una entrevista, yo no sé con quién, le preguntaba de una manera tan natural, tan fresca, ¿cuántas veces has ido tú al cielo? Y que no sabía si reírme o llorar. ¿Cuántas veces has ido tú al cielo? Y el otro, no, yo he ido como 3 veces. Una frescura, hermano. Como si encontrarse con Jesús fuera como encontrarse con Don Pepe en la esquina. No, mi hermano. No, los hombres que se encontraron con el Señor frente a frente. Los hombres que realmente vieron su gloria, mi hermano querido, sintieron morir. Se llenaron de pavor, de miedo, de desesperación. Porque su enorme santidad y gloria no resiste la presencia de un pecador como lo somos nosotros. Por eso no creo en esas visiones mentirosas. Por eso creo evidentemente que son falsas. Y porque la Biblia me dice algo maravilloso. Era tanta la gloria que Juan estaba viendo. El Señor se acerca, lo toca y le dice, no temas. Estaba muerto de temor. Quiero, quiero que entiendan algo. Juan se había enfrentado contra el César. Habían intentado matarlo. Le puso cara al que fuera, al más malo del mundo, al más poderoso de este mundo, le puso cara que era el César. Y no le tuvo miedo.
Y si me va a matar, máteme. Era un valiente. Juan era un valiente. Pero ante la gloria del Señor, estaba muerto de pavor. El Señor le dice, no temas. Con esa compasión, con ese amor, con ese cariño, con esa misericordia maravillosa que solamente el Señor tiene. No temas. Ese mismo Juan que retó a Domiciano, ahora está muerto de miedo ante alguien que es mucho más grande y poderoso que el más poderoso de los hombres. No estamos hablando de un cobarde. No estamos hablando de un gallina. Estamos hablando de un valiente que ante la presencia del Dios no tiene más que hacer que temblar de miedo por su corrupción. Y me vienen a decir todos estos mentirosos que han visto a Jesús, que Jesús los llevó al cielo y a pasear por el infierno. Qué mentira más grande. Él es Dios. Jesucristo es Dios. No estamos hablando de cualquiera. Eso es muy diferente a esos visionarios de hoy en día en dos cosas. Uno, en la reacción del visionario. Como lo vimos bíblicamente, todos los que tuvieron grandes visiones de la gloria de Dios se llenaron de temor y temblor por lo que estaban viendo. Los de hoy no evidencian nada de eso. Pero en segundo lugar, mis hermanos queridos, por el tipo de Cristo que ven. Todas las visiones de la Biblia, de cualquiera que haya visto a Cristo, lo ven en su gloria y majestad. Si usted y yo tuviésemos una visión hoy en día de Cristo, sería como la que tuvo Pablo. Pablo no vio simplemente a Jesús. Él vio una luz, un resplandor, vio la gloria de Cristo. Tanto que quedó ciego. Ciego. Y los que iban con él, aunque no vieron a Cristo, sí vieron la luz. No escucharon la voz, sí vieron algo. Solo Pablo, que lo vio, capaz de decir luego en 2 Corintios 5:16, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Todos esos que narran experiencias de que vieron a Jesús y él tenía unas vestiduras blancas y una barba y no sé qué, y narran allá sus cuentazos. No, como lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, porque él está en un cuerpo glorioso. Y porque él ya manifiesta toda la gloria de su poder. Por eso cuando Juan lo ve en semejante y excelsa gloria, incomparable e inigualable. Qué maravilloso es. Qué maravilloso es el Señor que usted y yo tenemos. Un Señor lleno de gloria, de poder y de majestad. No como ese falso Cristo que vende el evangelio de la prosperidad. Ese débil, con una voz débil. Solo habla de cosas amorosas. Que habla simplemente como aquel que se compadece y se compadece. No, 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 no. El Cristo que tenemos usted y yo es un Cristo de poder, de gloria, de sabiduría, invencible, indestructible, que habita en la santidad y en su trono. Ese es el Cristo que nos presenta Apocalipsis. Por eso les decía, no sé si fue en la primera o en la segunda clase, no conocemos a Cristo hasta ver Apocalipsis. Porque los evangelios nos presentan, sí, parte de la gloria de Cristo, pero más nos presentan al Mesías sufriente. Mientras Apocalipsis nos presenta al Mesías triunfante. Cuando usted ve Apocalipsis, usted se da cuenta quién realmente es en aquel que usted ha creído. ¿En quién realmente usted ha creído? ¿Quién es realmente Cristo? Acompáñeme, por favor, en oración. Amado Señor, Rey de gloria, Rey de poder, Rey de majestad. Tú eres el único digno de ser alabado, glorificado y exaltado. Te doy gracias por permitirnos ver quién realmente eres tú. Tu gloria, tu poder, tus ojos de fuego, tu rostro de sol, tus pies como bronce bruñido, la espada de 2 filos que sale de tu boca.
Señor, gracias que nos permites verte tal cual eres por medio de este hermoso libro. Permítenos no caer en la mediocridad de los que tienen esas visiones que nada nos dicen de ti. Permítenos, Señor, identificarte realmente tal cual eres. Te lo suplico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si a usted le pareció interesante y edificante esta prédica, le pido el favor que la comparta ahora mismo por todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, por todas, todas. Recuerde usted que estamos en San Antonio, Texas, predicando la palabra de Dios. Acompáñenos, por favor. Gracias por estar con nosotros y no se le olvide el noticiero de Biblia Libre hoy al mediodía, nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre. Son las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Press.